Ahora sí, buenas tardes, Carlos Alberto y Sandra. Qué alegría estar de nuevo en el Destape, Sandra. La semana pasada no tuvimos programa y no me hizo falta en ese momento porque estaba entretenida, pero sí disfruté mucho preparando este programa de nuevo. Entonces, gracias, Carlos Alberto, por el interés en estar aquí con nosotras. Eh, a ver, tú eres ¿cómo se dice eso? O sea, tú nos escuchas a nosotras, o sea que tú sabes por qué empezamos este programa y de qué se trata este programa, pero lo vamos a repetir para quienes vean el programa. Decimos siempre y contamos que a Sandra y a mí nos pareció que hacía falta o que hacían falta espacios en los que se pudiera dialogar sobre los temas que llegaban a los titulares de una manera distinta, con tranquilidad y además tratando de profundizar sobre ellos y viéndolos desde una óptica más amplia. Entonces, bueno, decidimos abrir este espacio para hacer precisamente eso. Eso en cuanto a por qué hicimos el destape, por qué abrimos el destape. Y Sandra te va a contar cómo es la dinámica, que tú también ya la conoces, pero bueno, la vamos a repetir para quienes nos vean en esta edición del Destape, que es una edición muy especial para mí y estoy segura que también para ti. Así que Sandra, te doy la palabra para que nos cuentes cómo nos organizamos aquí. Ya qué alegría tenerte nuevamente. Te extrañé, aunque solo fue una semana que no hicimos programa, pero la verdad es que nos encanta esta dinámica, este programa, poder luego disfrutarnos la conversación toda la semana, compartiéndola en clips en TikTok, en el mismo YouTube, por nuestras redes sociales en X, porque eso nos permite reflexionar a profundidad sobre los temas. Carlos Alberto, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotras. Tenemos otros espacios en los cuales conversamos contigo acerca del cuidado, acerca de todos estos planteamientos políticos que haces a través de esta organización, que también nos gustaría muchísimo que nos contaras cómo se originó, de dónde nació, qué es los intereses que ustedes están representando. En nuestra dinámica, ya tú debes saber, es que hacemos 3 videos, los presentamos y a partir de cada uno de estos videos, entonces conversamos. Entonces, Carlos Alberto, bienvenido. Muchas gracias, gracias a Sandra, gracias a Sarita por esta invitación, por permitirme dirigirme a los colombianos residentes en el exterior y también en el interior, aquellos que están conectados en este momento con este maravilloso programa Destape. La verdad que pienso que hacía falta un programa de esto para sondear las diferentes problemáticas que se viven en nuestro país y que se viven en el exterior, que sufrimos todos los colombianos residentes en el exterior. Muchas gracias por su espacio y por su invitación. Muy bien, entonces yo creo que podemos empezar con el primer video, Sandra. En su canción Solo le pido a Dios, León Gieco le pide al Todopoderoso que el futuro no le sea indiferente. Desahuciado está, dice León en su canción, el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Un mes después del terremoto de 1999 en la ciudad de Armenia, Quindío, Carlos Alberto Giraldo López viajó para quedarse allí viviendo a los Estados Unidos. Llegó a Morristown, Nueva Jersey, también conocido como Morris, Montenegro, por la inmensa comunidad de Montenegro Quindío, de donde es oriundo Carlos Alberto, que reside en ese pueblo. Carlos Alberto fue acogido por una comunidad que incluía a familiares y amigos en el centro de operaciones de la colonia montenegrense en los Estados Unidos. Allí hizo nuevos amigos y consolidó su activismo por la comunidad de colombianos residentes en el exterior hasta que la pandemia lo sorprendió visitando a sus hijos en la Florida, donde tuvo que quedarse por la difícil situación que se vivía en el estado de Nueva York con el nuevo coronavirus. Actualmente, residente de Carolina del Sur, Carlos Alberto afirma que en los Estados Unidos puede que se tenga mayor poder adquisitivo, pero es en Colombia donde se vive realmente.
Bueno, entonces cuéntanos, Carlos Alberto, ¿cómo es eso de que en los Estados Unidos no se vive realmente o estando por fuera de Colombia? Ok, mira, primero que todo quiero enfatizar un poco más, un poco sobre ese tema. Solo le pido a Dios. Es un tema demasiado importante, demasiado bello, su letra, su contenido y que nos invita a reflexionar sobre nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida. ¿Sí me entiende? O sea, yo en ese momento lo acojo más que todo porque Dios me dio una segunda oportunidad. Estoy recién operado de corazón abierto. Entonces le doy gracias a Dios porque me dio esa segunda oportunidad. Y escuchando y leyendo las letras de ese hermoso disco, eh, tenemos que resaltar mucho porque prácticamente lo asemejo con la situación que vive Colombia en este momento. Las guerras, las injusticias que reinan en nuestro país. Entonces, eso primero que todo. Ahora, la pregunta es si cuando nosotros nos vemos prácticamente obligados por diferentes razones, por cuestiones de política, por cuestiones de desplazamiento, por cuestiones del terrorismo y por cuestiones económicas, desplazados a emigrar a otros países, a otras culturas, donde realmente desconocemos el lenguaje y su modo de vivir. Entonces salimos con esperanza, pero con mucha incertidumbre, sin saber a dónde vamos a caer. Como lo dije yo y lo he dicho en varias oportunidades, dejamos a Colombia atrás, pero Colombia no sale de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Vivimos constantemente. Yo llevo ya 20 y pico de años acá en Estados Unidos, pero Colombia siempre está acá y acá, en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo familia, porque tengo amigos y porque tengo un sentido de pertenencia grande y compromiso con Colombia, porque me interesa todo lo que le pasa a Colombia. Muchos colombianos nos dicen de que a nosotros los colombianos residentes en el exterior no sabemos lo que pasa en Colombia, pero creo que están equivocados. Mantenemos más informados de lo que pasa en Colombia que los mismos colombianos. Y, y al cambiar de una cultura, el cambiar de país, dejar nuestras raíces, dejar nuestra familia atrás, eso es un sacrificio grande que lo asumimos con valentía y, y venimos a un país a tratar de buscar un mejor estar, un mejor porvenir para nuestros hijos, para nuestras familias que hemos dejado en nuestra querida y añorada Colombia atrás. Yo llegué a Morristown, llegué a New Jersey. Después del mes del terremoto me trasladé. Yo ya tenía la visa, entonces no hubo más opción porque la situación en Colombia con el terremoto se complicó mucho más. Gracias a Dios, rodé con mucha suerte porque tenía mis hermanos y muchos familiares acá, y primos y amigos que nos brindaron, que nos acogieron, que fueron una comunidad solidaria con nuestra situación que venimos padeciendo y que venimos a empezar una nueva vida en unas tierras extrañas. Pues es que, Carlos Alberto, tú nos has dado la introducción perfecta para hablar acerca de que los colombianos en el exterior siguen siendo colombianos, siguen conectados y como tú muy bien lo dices, y que yo quiero agregar que aquí, pues Sara Moreno, que es nuestra compañera de este programa y de este proyecto, también vive en el exterior y ella, como tú muy bien lo dices, está mucho más conectada con las cosas que pasan acá que muchos de los que vivimos aquí. Es decir, además con una perspectiva diferente porque lo están viendo desde afuera y eso les permite mirarlo a través de distintos medios de comunicación sin la influencia tal vez de todo lo que es esa polarización y ese tipo de discursos de odio que se generan en medio de estas discusiones. Y ese es un aporte muy importante que deberíamos nosotros apreciar de una mejor manera.
una de las cosas con las que quisiéramos hablar y profundizar contigo tiene que ver con la propuesta que tú vienes liderando a través de Todos Somos Colombia sobre la participación de los colombianos en el exterior de todas las decisiones políticas que se toman en el país. Entonces, para poder entrar a hablar de este tema, que creo que puede ser como el grueso del programa, pues yo quisiera invitarte a que vieras este video. La idea de estos videos también es darle un poquito de contexto a las personas que nos acompañan durante el programa y que después lo van a ver en diferido para poder saber por qué los colombianos en el exterior deberían tener una mayor representación en Colombia. Entonces, los invito a ver el segundo video. Los colombianos en el exterior representan el 9% de la población total del país, siendo superados apenas por Antioquia con el 13% y Bogotá con el 15% del total de nacionales. Pero de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política, aunque cada departamento y la capital del país tienen derecho a elegir 2 representantes a la Cámara, más uno adicional por cociente, este derecho no se le otorgó a la circunscripción internacional, sino tan solo por escasos 17 meses en 2013 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Si en la Cámara la representación de los colombianos en el exterior es precaria, en el Senado lo es aún más, ya que a pesar de que circunscripciones especiales, como lo es la comunidad indígena, cuenta con 2 curules en el Senado, la abultada población migrante no cuenta con curul alguna en esta corporación. Dicha disparidad pareciera continuará por algún tiempo, ya que el proyecto de acto legislativo con el que se pretendió incrementar su representación en el Congreso, presentado el mes pasado por el Pacto Histórico, se hundió en la Comisión Primera del Senado por una gran mayoría que considera que este derecho es demasiado costoso. Lo cierto es que si los residentes en el exterior no hubieran tenido representante en el Congreso, no se contaría con la Ley 1565 de 2012, por medio de la cual se fijaron incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero, permitiéndoles traer sus bienes y recursos sin pagar impuestos hasta por un elevado monto. Dicha ley ha permitido contabilizar a diciembre de 2023 a más de 23.000 personas inscritas en el Registro Único de Retornados, que es el formulario que deben diligenciar quienes tienen interés en acogerse a esta ley. Aunque alta, esta cifra es mucho más baja que las reportadas por Migración Colombia, la cual ascendió a 500.000 personas, y la del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que registró cerca de 1 millón de retornados para la misma fecha. Que solo exista registro del 2.3% de los colombianos que retornan al país ha hecho difícil hacer un seguimiento de su proceso para que la asistencia estatal durante su repatriación permita que ésta sea una solución duradera en condiciones de seguridad y de dignidad. El acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 marcó un antes y un después en los flujos migratorios del país. A partir de ese año, la tasa neta de migración se volvió positiva, es decir, que comenzaron a regresar más colombianos que los que se quedaban en el exterior. Sin embargo, la llegada a la presidencia de Iván Duque se vio reflejada en el comportamiento de esta métrica, comenzando a descender hasta el año pasado, cuando llegó a 3 personas retornadas por cada 1.000 habitantes. Esta cercanía a los tiempos antes del acuerdo, cuando eran más los colombianos que salían que los que retornaban, es una clara muestra de la deriva a la que se ha condenado a la política migratoria en el país, desconociendo los derechos que como ciudadanos tienen los colombianos que viven en el exterior. La falta de su importancia fue claramente descrita por Ricardo Marín Rodríguez y Lucy Torres en su libro Colombianos Invisibles, Gestión Migratoria Inexistente. En este resaltan el gran aporte a la economía del país de las remesas, que alcanzaron cifras históricas en 2024, superando los $1.000 millones mensuales.
Políticas que protejan este importante flujo de recursos o que favorezcan las actuaciones intergubernamentales para garantizar los derechos de los colombianos en todo el mundo exigen la participación de más de un congresista en los dos recintos camerales, ya que, como lo expresó el entonces senador Juan Manuel Galán, solo podrá hablarse de una verdadera democracia representativa y participativa en la medida en que las diversas fuerzas que conforman la sociedad, incluidos los grupos sociales minoritarios, como son los colombianos residentes en el exterior, participen en la adopción de las decisiones que les conciernen a todos. Qué buen video. Total, buen video. Carlos, bueno, a mí me llaman la atención dos cosas. La primera, que se haya caído este proyecto de ley, me llama la atención y no, porque conozco un poco a sus contradictores o los argumentos en contra de que haya una mayor representación. Pero la otra cosa que me llama la atención es que no nos enteramos, o sea, nunca lo dijeron, por lo menos yo no lo supe, de la manera que he sabido todo lo demás que ha pasado en el Congreso. Entonces, esas dos cosas me llaman la atención. Y lo que te quiero preguntar, Carlos Alberto, es ¿cuándo fue la primera vez que tú pensaste, estando por fuera de Colombia, que los colombianos que vivíamos en el exterior necesitábamos una mayor representación? A ver, Sarita y Sandra, desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos en el año 1999, he participado en reuniones para mirar la situación, para analizar la problemática que viven los colombianos residentes en el exterior. Tuvimos una reunión en el gobierno de Andrés Pastrana en Elizabeth con el secretario de Estado de los Estados Unidos para proponer en ese entonces una protección temporal para los colombianos, aferrándonos a la idea o al evento que había sucedido en el Quindío, que era el terremoto. Pero fue bastante difícil porque los mismos gobiernos no nos dieron ese aval, no nos respaldaron con esa solicitud y se prefirió abogar más por el Plan Colombia. Y nosotros venimos desde ese entonces abogando por tener una mayor representación en el Congreso. El primer representante que tuvimos, que fue el señor Vives, él hizo un acto legislativo, el 149, en el 2007, donde pedía 2 curules más para el Senado, para el Congreso, la cual también fue rechazada por falta de voluntad política. O sea, venimos hablando desde 2007, llevamos 17 años en esta lucha para buscar una mayor representación en el Congreso. Me he tomado el tiempo de analizar las ponencias o los actos legislativos que han pasado en la Cámara de Representantes, y son un total de 5.600 y pico actos legislativos, donde de esos 5.000, si hay uno, no hay dos que se refieran a los colombianos en el exterior. Vemos ahí claro la discriminación y la exclusión y el olvido de la clase politiquera, la clase gobernante para los colombianos en el exterior. Entonces, hemos venido insistiendo en estas curules año tras año, tocando puertas, pero la verdad, la voluntad política en Colombia no nos han ayudado en eso, no han sido solidarios, no han tenido ese sentido de pertenencia por los colombianos residentes en el exterior, a pesar de ser una fuerza laboral y económica muy importante para el país. Sí, ahí yo quiero reforzar precisamente el tema de las remesas. Es que las remesas representan el segundo renglón de fuente de dólares para el país. Es decir, el primero es el petróleo, como lo sabemos,
luego vienen las remesas y después viene el carbón. Entonces, realmente estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos Alberto, es decir, para el tema de recibir las remesas y de aprovecharlas de pronto dentro de la economía, sí existen los colombianos en el exterior, pero cuando empezamos a hablar de lo que el colombiano en el exterior requiere para poder facilitarle un poco su vida en donde quiera que se encuentre, pues ahí sí ya nos olvidamos de que son colombianos. Y quiero hacer una aclaración que creo que en esta investigación y bastante interesante en la que estamos, Sarita y yo, respecto a que si los colombianos en el exterior están en este momento en el olvido, eh, hay como una línea muy tenue entre lo que hace la Cancillería, entre lo que es función y labor de la Cancillería, y lo que realmente podría llegar a ser un representante o varios representantes de los colombianos en el exterior en el Congreso. Yo creo, y pues viendo un poco lo que han hecho los representantes o las personas que han sido elegidos por los colombianos en el exterior como su representante en la Cámara de Representantes, algunas de las cosas parecieran ser realmente función de la Cancillería. ¿A cuáles me refiero? A que un colombiano necesita contactar con algún familiar o que se encuentra en una condición de que pasó por alguna emergencia y necesita ayuda, o por ejemplo ahorita los colombianos que regresaron del Líbano en medio de la guerra. Entonces digamos que todo esto podríamos decir que es función de la Cancillería, pero lo que son políticas, o sea, lo que ya establece, por ejemplo ahorita hay un riesgo inminente en el tema de cómo del impuesto que quiere y que ya ha anunciado el presidente Trump a las remesas que salen de Estados Unidos hacia otros países. O sea, parece que las van a grabar, es un 10%. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿O tendrá algún plan para que podamos ayudar a que estas remesas no tengan algunos costos bancarios para que realmente a las familias de los colombianos en el exterior les llegue la plata que les están enviando con un mínimo de descuento, o simplemente dejamos a la deriva, que eso es a lo que nos referimos, con que en este momento no hay un doliente de ninguna parte que diga, oiga, yo levanto la mano porque es que esto nos va a doler no solamente a las familias de los colombianos en el exterior que están en Colombia, sino también a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país, porque ellos son los que están haciendo este esfuerzo de trabajar para poder enviar estos dineros y estos recursos a sus familias. Entonces, fíjense que para mí fue todo un descubrimiento, la verdad, encontrar que pues cuando se perdió, y en esto no quise hacer con mucho énfasis porque pues no es el tema del programa, pero vale la pena recordarlo, y es cómo se perdió esa segunda curul que se tuvo por 17 meses. Y se perdió fue porque también se perdió, porque también salió negativo el conflicto con la Haya, ¿no? El conflicto donde el arbitraje fue hecho por la Haya sobre el territorio que pertenecía a San Andrés y Islas, y que lo perdimos con Nicaragua. Entonces, ¿qué hace el presidente Santos? Dice, bueno, pues para que los sanandresanos no se pongan tan bravos conmigo, entonces vamos a vamos a darles una curul adicional a los raizales. Y esta curul, finalmente, cuando llega el momento de las elecciones, no se logran organizar, no alcanzan a organizarse, y ni la logran los raizales y se pierde para los colombianos en el exterior. Y esas, digamos, que hablamos de la improvisación de los gobiernos, pero fíjate que siempre la ha habido. O sea, ahorita hablamos de la improvisación de pronto del gobierno Petro, pero aquí también podemos ver una improvisación en el gobierno Santos cuando trató de resolver una cosa perjudicando a otra comunidad importante como son los colombianos en el exterior. Estaba pensando cuando dijiste lo de la improvisación de Santos, yo que le he estado echando algo malo tenía que tener. Que se le ocurrió eso. Yo les quería a ustedes comentar lo siguiente. Yo estoy pensando, ¿por qué es que no ha habido esa voluntad política que dice Carlos Alberto que se requiere, Carlos Alberto sí que se requiere para aumentar la representación? Entonces, yo estaba pensando, a los políticos les interesan los votos, ¿no? Y les interesan los negocios, o sea, a los politiqueros. Porque a los políticos les debería interesar el bienestar de la ciudadanía. Entonces,
los colombianos en el exterior no participamos en las elecciones territoriales. Entonces ahí perdemos, digamos, importancia para ellos. Y no sé de qué otras formas. Y por otro lado, la cuestión de las remesas, esa es una plata que mandamos los colombianos que estamos en el exterior a nuestras familias, pero que quizás no pasa por los políticos, ¿no? Yo aquí estoy no siendo muy querida, politiqueros. Eh, no sé, ¿qué opinas, qué opinan ustedes de eso? Porque, como decía Sandra, y lo comentábamos cuando estábamos haciendo la investigación para este programa, es casi que indefendible que solamente haya un representante, por donde uno lo vea, por el aporte económico, por la cantidad, el número de colombianos que hay en el exterior, si uno lo compara, y hacía la comparación Sandra con Antioquia y otro departamento, y cada departamento tiene mínimo 2 representantes. No sé cómo hacer, por qué pasó esta última vez este proyecto, así como que nadie supo y lo pasaron y no sé qué pasó y lo negaron y ya. Aquí hay varios temas que tocamos en este momento, lo que dijo Sandra y lo que acabas de decir, Sarita. O sea, Sandra, sobre esa segunda curul que se perdió. Y fuera de ese tema de pronto político o compromiso para los raizales, hay otro tema, eso envuelve hay otro tema que está allí para que nosotros hubiésemos perdido esa segunda curul, que es demasiado delicada, porque pues la misma persona que legisló en el 2015 para que nos dieran esa curul, en el 2017 él mismo legisló para que nos la quitaran. Entonces, allí hay un tema personal y un compromiso con Juan Manuel Santos que esta misma persona había adquirido, que era quitarnos esa segunda curul. Y se hizo, si miramos un 17 meses que tuvimos esa segunda curul, vemos que hay algo mucho más ahí debajo de la mesa, no solo el tema político, sino unas cosas mucho más personales. La cuestión de las remesas, la cuestión de las remesas, pues, y de las curules, o sea, nosotros le estamos aportando entre un 2.7 a un 3.5 aproximado del precio interno bruto. ¿Qué significa esto? Nosotros le estamos aportando una gran cantidad de plata a Colombia, al fisco, que es una cantidad bastante elevada y que ellos no pueden, prácticamente en este momento Colombia depende de ese 3.5 de remesas que nosotros giramos. Hemos tenido año tras año, las remesas han subido significativamente. Del 2010 del 2014 al 2024 han subido casi el 300%. En el 2014 estábamos hablando de 4.000 y pico millones de dólares anuales. Hoy, según cómo está el comportamiento, vamos a llegar a una cifra récord de 11.000 a 11.500 millones de dólares anuales. Estamos girando aproximadamente entre 1.000 y 1.100 dólares de millones semanales. O sea, eso es una cifra récord y es muy importante para Colombia este aporte que nosotros hacemos. Y es allí donde también yo me aferro, porque eso nos da los derechos a exigir esos curules, aferrarnos a eso, porque nosotros estamos aportando ese dinero. Fuera de ese dinero estamos aportando una cantidad también significativa de los trámites consulares, que son alrededor de 62.000 millones de dólares anuales. Fuera de eso le tenemos otro aporte que nosotros le estamos dando a ese fisco, que es el 4 por mil, que son 6 billones anuales que representan a Colombia, al fisco, en este aporte. Y de ese aporte
nosotros tenemos un gran porcentaje, nosotros aportamos algo. O sea, esto nos da de pronto la justificación para que sean más solidarios y nos tengan más en cuenta, que no seamos una comunidad olvidada y discriminada para el Congreso. La cuestión es que la falta de voluntad política es muy latente, está muy entre todo el legislativo. Hablábamos de por qué no pasan estos proyectos allá y por qué no los conocemos. La verdad es que la misma Cancillería, los mismos embajadores, los mismos consulados, son gente que realmente son ineficientes, inoperantes para nosotros los colombianos en el exterior. Realmente no contamos con ellos. Son prácticamente unas figuras, son unas personas, unas figuras, y eso es pura burocracia. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero el mismo canciller y el mismo consulados son reacios a ese llamado y a mirar con lupa las necesidades que sufrimos los colombianos en el exterior. Y hay muchas necesidades. La misma ley retorno, la ley de repatriación de cadáveres. Nosotros nos toca realmente colocar una vasija, un coco en los lugares, en los negocios hispanos colombianos para recoger una donación, para poder enviar un cadáver o repatriar un cadáver o ayudar a las cuestiones fúnebres de nuestros conciudadanos. Algo que realmente nosotros tenemos derecho por esas remesas que colocamos y que el mismo Cancillería tiene la plata suficiente pero nos cierra las puertas a esa necesidad en suplir las necesidades que nosotros tenemos los colombianos en el exterior. Sí, y adicionalmente también hay una oportunidad muy grande para el país, ¿no? Uno ve que los colombianos, o sea, hay una idea generalizada de que los colombianos en el exterior votan normalmente por los candidatos afines al partido político de Álvaro Uribe Vélez o al candidato que proponga Álvaro Uribe Vélez, porque muchos de los colombianos, digamos, se fueron en medio de la violencia, de las guerrillas, están en contra del proceso de paz, hay una cantidad de ideas al respecto, pero también hay una invitación, y la invitación es, no podemos seguir votando ni en el exterior ni en Colombia en contra de los que nos caen mal, de los que nos lastimaron, de los que nos violentaron, de los que nos hicieron o nos obligaron a abandonar nuestras tierras. Tenemos que empezar a construir un futuro. Y para construir un futuro tenemos que votar por alguien que realmente tenga las condiciones y no por el que, no en contra de el que no las tiene. Porque hay una oportunidad, está la oportunidad de que en Colombia todos estos colombianos en el exterior tengan unos beneficios, por ejemplo, para comprar una segunda o una tercera vivienda, para que puedan, por ejemplo, lo que tú dices, invertir, no solamente tener un fondo que les pueda permitir resolver el tema de la expatriación de los cuerpos, sino que antes de que esto suceda, por ejemplo, puedan lograr una pensión en Colombia también, o que la salud, es que en este mundo globalizado, podríamos estar hablando de que los colombianos tengan ventajas, por ejemplo, siendo tan complejo el tema de salud allá en Estados Unidos, que es pues prácticamente privado, y teniendo nosotros un sistema en Colombia que pues ha querido de alguna manera soportar algunos de los servicios, que estos beneficios, que estas aseguradoras que hay en este momento en el país puedan beneficiar también de alguna manera a estos colombianos en el exterior si hacen los aportes en el país. Estas son políticas. A eso me refería yo con esa línea tenue que hay entre lo que son políticas y lo que es ese servicio particular que hace la Cancillería. Lo que tú hablabas, es importante vigilar a todo este sistema de los cancilleres, de los cónsules, de los embajadores, de si abrimos o no abrimos un nuevo consulado, de si empezamos o no empezamos relaciones con determinados países, de si es importante tener un agregado cultural, un agregado comercial. Todo esto hace parte de lo que los colombianos en el exterior deberían estar decidiendo y no el Congreso de la República de una cantidad de personas que nunca han tenido que pasar por las situaciones que pasa, digamos, alguien que tiene que emigrar.
Bueno, eso realmente, Carlos Alberto, mucho por hablar. No sé si, Sarita, vemos el tercer video y seguimos conversando. Creado en el año 2004 a través de la resolución número 3131, Colombia nos une es un grupo interno de trabajo adscrito a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el cual busca vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Asimismo, busca establecer las condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada, velando por la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país y brindando acompañamiento ante su eventual retorno. En junio del 2023, el periódico El Tiempo de Colombia reportaba el caso de Anabel, una chica de un pueblo ubicado a 17 kilómetros al sur de Cali, en la ribera occidental del río Cauca, donde las posibilidades de trabajar y progresar son limitadas, según ella misma le contó al periódico, y debido a lo cual le pareció atractiva la invitación de Jonathan, un conocido que vivía en Londres desde hacía tiempo, de viajar a Reino Unido. Me prometieron que al llegar a Londres conseguiría trabajo y vivienda fácil si daba un depósito de 2 millones de pesos, pero fue una trampa. He pasado hambre y me ha tocado dormir en la calle. Desde noviembre del 2022, el gobierno británico había eliminado la exigencia de visas para que los colombianos pudieran entrar al Reino Unido para actividades de turismo. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio del Interior británico, las solicitudes de asilo de colombianos pasaron de 16 en 2022 a 853 en 2023 y a 943 en lo que va de 2024. Roy Barreras, embajador de Colombia en ese país, admitió que había grupos en Colombia dedicados a estafar a las personas para llevarlas a Reino Unido con la promesa de una vida mejor. A partir del martes 26 de noviembre del 2024, los colombianos que deseen viajar como turistas al Reino Unido volverán a requerir de un visado para ello. Bueno, yo sigo pensando por qué no ha habido voluntad política y quisiera entonces, ustedes que saben de números, Sandra, esa plata, te lo quiero preguntar a ti porque eres ingeniera. Esa plata que recibe el país no les interesa a los congresistas porque no han querido o que, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? Por otro lado, decía Carlos Alberto que o sea, el sistema consular recibe plata suficiente para, para atendernos de una mejor manera. ¿En qué se gastan entonces esa plata? Viéndole aquí todos los trajes de cola a Roy Barreras, me pregunto si es que la plata se gasta en esas cosas. ¿En qué se gasta la plata? ¿Por qué no se gasta en lo que se debe gastar? ¿Qué pasa con la plata que mandamos los colombianos a Colombia? No, ¿por qué no les ha interesado esa plata? Yo aquí pensando politiqueramente a los congresistas. Esas dos cosas. Y bueno, y ya sobre este video en particular, a mí me llamó la atención este Colombia nos une y lo que pasó con la visa para Inglaterra, porque es como crónica de una muerte anunciada. O sea, hace 2 años les quitan la visa a los colombianos y entonces uno dice, ah, qué bien, ¿no? Qué bien para que los colombianos tengamos esa opción de este nuevo destino sin tener que tramitar una visa que cuesta plata, que es cansón y que bueno para el Reino Unido, que entonces va a tener ahora la plata, yo aquí pensando de una manera de pronto muy ingenua, que van a tener la plata de estos turistas colombianos que vengan aquí a gastar en lugar de ir a otro país. Y resulta que entonces lo que empieza a pasar es que empieza, o sea, se triplicó, esa cifra no la pusimos ahí, pero más que triplicó, no recuerdo, la cifra de turistas que empezaron a llegar a Colombia, al Reino Unido,
y pues ya vieron ustedes también qué pasó con los asilados políticos, pero no solo eso, no es que eran asilados políticos que estaban allá trabajando y tratando de, sino que los estaban eh, 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 violentando, ¿no? Y entonces ahora el embajador dice que sí, que él tiene conocimiento de que eso estaba pasando. Y entonces yo pensaba, ahí hubo alguien que no hizo su trabajo, ¿no? Porque sabiendo uno la situación del país, entonces uno empieza a monitorear esa gente que está y si el cuerpo consular hiciera su trabajo, entonces debería inmediatamente prender unas alertas. O sea, que hay una gente que está saliendo, que no está regresando. ¿Qué está pasando con esa gente? Y entonces nos encontramos con ese Colombia nos une. Yo no sé si tú estás al tanto, probablemente sí, Carlos Alberto, que entonces se creó en el 2004. Entonces uno dice, bueno, el cuerpo consular no da abasto, entonces hay este Colombia nos une, que yo lo veo como algo que está por encima del cuerpo consular, de la Cancillería, del Congreso, que debería estar velando por todo eso, y tampoco parece que hicieron su trabajo. Puntualmente con el Reino Unido, o sea, porque no teníamos necesidad de sacar visa, pero también hay mucha cosa por averiguar o para ahondar en ese tema, porque es que las causas de la inmigración son variadas y la del asilo político, pues está el terrorismo, está el narcotráfico, está la extorsión. Y ahora, yo sí pienso y creo que estoy muy acertado en esa apreciación, es que faltó voluntad política, faltó gestión y gestión desde presidencia, cancillería, embajador y los consulados. Porque es que este tema de los asilos tan exagerados que se dieron de la noche a la mañana, prácticamente en la actualidad hay 2.000 asilos represados o en estudio. Y se supo un año antes, hace un año, Colombia ya sabía prácticamente de esta decisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno para tratar de que atajar esta decisión, para que esta decisión no se diera? Porque es una decisión nefasta para los colombianos, porque es que detrás de esa decisión, pues está el colombiano que va a estudiar, que va a emprender, que va a negociar, que va a estudiar o que va a meterse en la cuestión de la tecnología, no solo los asilos, no solo los asilos. Ahora, si yo como cónsul, si yo como presidente, como canciller o embajador, tengo esa noticia, pues tengo que prender a las alarmas y buscar una metodología para parar esa vaina, para evitar de que me le quitan ese beneficio de la visa para los colombianos para entrar al Reino Unido. Y mostrar no solo lo que hizo Barreras, porque escuché unas entrevistas precisamente sobre este tema, y lo que hizo él es que él simplemente son unas cuñas radiales en el eje cafetero y en varias partes para que la gente no hiciera esto, no se dejara embolatar de esas falsas visas, de esas empresas criminales que vendían el kit de asilo, pero se quedaron en eso. Entonces la pregunta es, hace un año yo supe sobre esa situación. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿Qué hizo la fiscalía para esas empresas que supuestamente, según versiones, ya las tenían visualizadas? No escuché y no he escuchado que el gobierno colombiano haya tomado represalias sobre estas criminales. Entonces, yo veo que hay negligencia, falta de gestión del gobierno colombiano, presidencia, vuelvo repito, cancillería, cónsul y embajador. Faltó mucho sobre eso. Ahora, no sé, ya esa decisión es irreversible. Y bueno, lastimosamente los colombianos de bien son los que van a sufrir las consecuencias sobre esta decisión. Tú hablabas de Colombia nos une. Colombia nos une es una entidad
que está bajo el dominio o el mando de la Cancillería colombiana, no por encima, sino por debajo. Y eso ha tenido muchos cuestionamientos. Esta misma gente que tiene Ricardo Marín Rodríguez, que tiene su organización, que es la que está investigando y promoviendo las situaciones de los colombianos en el exterior, denunciando toda anomalía y situaciones que se viven los colombianos en el exterior, ha cuestionado mucho y ha denunciado los malos manejos de Colombia Nos Une, en especial de Yolanda Villavicencio, que es la gerente o presidenta, prácticamente vitalicia. Lleva 20 años en el manejo y tiene contratos con familiares, ha hecho contratos, o sea, maneja eso como una ONG de su bolsillo. Entonces, muchas quejas y prácticamente y hacerlo y desempeñar la función para la cual fue creada, es poco lo que le han hecho. Nada menos hace 3 días hay una denuncia que hace Ricardo Marín sobre la Colombia Nos Une, y es la postulación y elección de miembros delegados a la mesa de migración en Colombia, que existe un tipo de corrupción y manejo que no es transparente. Entonces, Colombia Nos Une siempre ha tenido, pues prácticamente lo que he dicho yo, es una entidad que no ha trabajado, no ha sido sincera, no ha sido transparente, no ha tenido compromiso ni sentido de pertenencia ni solidaridad por los colombianos residentes en el exterior. Es que yo creo que hasta que no veamos todo esto como un sistema, es decir, el hecho de que los colombianos tengan que salir de Colombia, como bien lo explicaba Carlos Alberto, tiene digamos, muchas causas. Y si los colombianos que se van no tienen voz para poder cambiar esas cosas, pues ese va a continuar siendo el círculo, como un círculo vicioso hasta cierto punto, de yo me voy, resuelvo de pronto mi situación, pero la causa queda allá. Y yo que la conozco, pues no tengo con quién hablar o a quién contarle o a través de alguna persona poder lograr que cambie eso y que no sigan saliendo personas. Por eso hablábamos de la tasa migratoria, por eso estábamos diciendo acerca de esa cifra que me pareció muy importante, muy interesante, porque pues hasta el 2016, cuando viene la firma del acuerdo de paz, era negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que son más los colombianos que salen que los que regresan, que los que retornan. Y eso cambia con el acuerdo de paz. O sea, muchos de los colombianos que se habían ido, me imagino que a raíz de la violencia, porque me imagino, y me imagino debería ser con mayúscula, porque en realidad deberían haber cifras, estudios, estadísticas, pero básicamente no se encuentran publicadas en ninguna parte. Pero en ese indicador nos dice, porque pues como también lo mostrábamos, una cosa es lo que aparece en el registro, otra aparece en el registro único de personas que retornan, otro es el que da migración, otro, y las ONG deben tener otras cifras. Es decir, en este momento todo el tema de colombianos en el exterior está como una veleta, nadie lo está manejando, pareciera que no hay interés de nadie por manejarlo. Y ahí viene la respuesta a lo que dice Sarita. ¿Cuándo le va a interesar a los políticos estos temas? Pues cuando los colombianos en el exterior se organicen y se conviertan en la fuerza tan poderosa que son. Porque es que estamos hablando de un 9% de la población colombiana apenas superada por Antioquia y por Bogotá. Es decir, que si nos trajéramos a esos colombianos y los pusiéramos aquí como un departamento más dentro del país, sería el tercer departamento más grande del país. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se necesita es lograr esa cohesión, es decir, que sean realmente esa fuerza política que pueda transformar la realidad del país, porque es que cada uno de ustedes tiene en su historia muchos de los problemas que seguimos teniendo. Entonces, en este último video veíamos cómo esta muchacha no es porque se despertó una mañana y le dijeron, vente para Londres, cómprate el tiquete y dame 2 millones de pesos. Y ella dijo, ay, qué rico, me voy a ir para Londres. No, ella vivía en unas circunstancias de pobreza, seguramente sin posibilidad de conseguir trabajo, de desesperanza,
y de desespero también. Esta es una realidad que existe, que no podemos, que la conoce hasta Roy Barreras, que contrata emisoras, que en estos sitios donde se viven esas realidades, le dicen a la gente no se dejen engañar. O sea, eso como dices tú, Carlos Alberto, es un pañito de agua tibia, porque lo que realmente se debería es profundizar en cómo generarle a estas comunidades y a estas personas oportunidades para que realmente este sea un país sabroso de donde vivir, ¿no? Para vivir sabroso como nos lo prometieron en este gobierno. Entonces creo que estamos perdiendo ese potencial tan grande de personas que conocen muchas problemáticas, que las han vivido en carne propia y que también pueden ayudar a resolverlas. Pensar que Colombia va a ser un país completamente separado del exterior, que es lo que algunas personas o algunos candidatos presidenciales intentan. O sea, cuando hablan de cualquier problema es que no, los colombianos, los colombianos. No, no vamos a poder acabar con el tren de Aragua, por ejemplo, solamente los colombianos, o con el narcotráfico, o con los conflictos, cualquiera que tú quieras ver. Todos tienen su base o su apoyo internacional. Entonces, de la misma manera, necesitamos traer colombianos y estas mentes brillantes que se han ido del país, porque muchos de los colombianos que se han ido son mentes que no encontraron aquí un salario adecuado, una empresa que los contratara y les pagara lo que merecían, pero tampoco hay cifras de eso, ¿no? Eso también es como el colombiano que se va, desaparece de las estadísticas y aquí en Colombia no hay políticas o a nadie parece interesarle qué se fueron, por qué se fueron y qué están haciendo, dónde se encuentran, qué tan vinculados están con el país, qué les interesaría comprar o tener o aportar a su país. Entonces, creo que ese es como un llamado que me gustaría a mí dejar en este programa. Gracias, Carlos Alberto, por habernos dado, no me estoy despidiendo, pero quiero aprovechar para agradecerte porque realmente nos pusiste a pensar en algo que yo nunca había pensado, pues realmente nunca he vivido en el exterior y para mí todo esto ha sido un tema nuevo, pero me doy cuenta que hay una gran injusticia, pero al mismo tiempo estamos desaprovechando una gran oportunidad. Es decir, hay una inequidad completa, una discriminación total con los colombianos en el exterior, pero al mismo tiempo veo que el país está perdiendo una oportunidad importante de que podamos aprovechar toda esa fortaleza, toda esa historia, toda esa conocimiento, toda esa experiencia y perspectiva que tienen los colombianos en el exterior para poder que nuestro país pase la página y dejemos de hablar del pasado, de que entonces las guerrillas, la violencia y empecemos a mirar hacia el futuro. Decía Carlos Alberto, la tecnología. O sea, nosotros tendríamos que ya estarnos metiendo en el tema tecnología. Ya nosotros tendríamos que estar aquí con el triángulo, lo hemos dicho en otros programas del litio tan cerquita, produciendo semiconductores. Pero seguimos en este pensamiento como tan, no sé, cerrado, por decirlo de alguna manera, en el que seguimos mirándonos el ombligo y no vemos hacia afuera las oportunidades que podemos tener. Entonces, bueno, Sarita, esa es como mi conclusión, pero al tiempo con un gran agradecimiento a los dos por haber puesto sobre la mesa este importante tema. Yo aquí pensando, hay un inconveniente quizás, y es que los colombianos en el exterior estamos muy lejos unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso ha imposibilitado esa cohesión de la que tú hablabas. Eh, Porque yo estoy pensando, a mí la política, bueno, la politiquería de la política me ha enseñado que nadie se mueve si no gana algo. O sea, es realmente difícil encontrar personas interesadas en trabajar por el bienestar de los demás simplemente por ese hecho del bienestar de los demás, que es una completa estupidez, porque la realidad es que esa es la única cosa nos puede mejorar la situación, que los demás estén bien. Pero eso no sucede.
Entonces, por eso yo insistía en cómo hacer para que a los políticos les interese. Entonces, habría que hacerles unos números y decirles, miren, cuando ustedes empiecen a considerar a los colombianos en el exterior, cuando esta plata que los colombianos en el exterior le mandan a Colombia se vuelva, yo no sé qué negocio, entonces a esta gente se le van a poner los ojos como signos de dólar y van a empezar a moverse. O sea, hay que hacer ahí un cálculo. Sandra y Carlos lo vamos a hacer detrás de cámaras, pero tenemos que mirar, o sea, cómo presentarles esto a los políticos para que les llame la atención, porque es que no les está interesando. Y además, como yo les decía, los colombianos en el exterior no votamos, solamente votamos cada 4 años. Entonces, yo creo que tenemos esas y además entre nosotros estamos lejos. Nos cuesta trabajo, además de que los colombianos en el exterior también somos muy diversos. Hay unos que vienen por estudio, hay otros que vienen por trabajo, hay otros que vienen ilegales, hay otros que vienen víctimas de la explotación. Entonces, no es fácil encontrarnos, no es fácil encontrarnos. Entonces, bueno, eso hay que analizarlo. Hay que mirar bien cómo es la cosa, porque yo creo que lo que sí definitivamente está claro son dos cosas. Uno, que somos importantísimos para el país y dos, que estamos olvidados. Yo le escuchaba a alguien hace poco cómo pueden los colombianos en el exterior convertirse en una fuerza, me parece que lo escuché, en una fuerza, en un motor para impulsar, ahora tú hablabas de ese negocio para incursionar en esta cuestión de la tecnología, pero me parece que yo lo escuché en el tema de la biodiversidad, en fin, ahí hay que trabajar en eso. Y bueno, dos cosas con las que yo quería finalizar. Yo les quiero contar a ustedes que yo, Carlos Alberto, hay una palabra en inglés que describe un sentimiento que es uno estar homesick. ¿La conoces, Carlos Alberto? Homesick, ¿no? Y yo nunca en mi vida, yo salí de Colombia cuando me casé. Yo salí por amor. Esa es otra razón. Después la estudiamos en otro programa. O sea que yo tenía 24 años cuando me casé, yo llegué primero a Miami y fue en Canadá donde yo aprendí lo que significaba eso de homesick, porque esa no es una palabra que hay en español. Y yo creo que en el mundo en general no sabemos lo que significa el desarraigo, porque eso lo saben los judíos y ciertas comunidades. Y bueno, yo creo que los colombianos también, pero el colombiano se va y regresa y eso como que no se habla, pero definitivamente yo entendí lo que significaba esa palabra homesick, el sentimiento, lo que se siente y yo creo que es a lo que tú te refieres y yo sé que tú lo conoces muy bien, cuando tú llegas a vivir a un lugar en el que no se habla tu idioma, en el que no se oye tu música, en el que no se come tu comida, en el que no te encuentras con gente y con caras conocidas. Y ese sentimiento, sentir eso de familiaridad, eso es vital. O sea, tanto como el aire para respirar. Así es. Y Carlos Alberto, tú lo sabrás. Y eso no se sabe, eso no lo hemos estudiado, de eso no hablamos. Entonces, ahora hablan a raíz de la pandemia y de ciertas cosas que han cambiado en la manera como vivimos, y esa es otra palabra que yo que también aprendí en inglés y que es belonging, lo que significa sentir que tú perteneces. Y esto es tan difícil de estar por fuera porque es que esos años que uno pasa en su país son unos años fundamentales en la vida de un ser humano. Todo eso que se construye a nivel cerebral es importantísimo y hace parte de ti y no se va de ahí, ¿no? Y es donde construyes todos esos elementos que te hacen sentir a gusto, ese bienestar que viene de vivir en tu país, de estar en tu país. Yo lo sentía momentáneamente cuando de repente a mí mis papás se les daba por mandarme con un primo, yo no sé quién, yo no sé dónde, yo sentía horrible, lloraba 2 días, regresaba y a mí se me olvidaba. Pero ese sentimiento constante, ¿no? Eso es otra cosa. Creo que esas eran las dos cosas que quería decir
para despedirme, pero pues aquí quedamos con una tarea enorme y un reto también.